Hola a todos, gracias por acompañarme en una receta más. El día de hoy voy a preparar unos tamales de rajas. ¿Quieren ver cómo los preparo? Acompáñenme a hacerlos. Les muestro los ingredientes. Voy a estar necesitando hojas de maíz que vamos a remojar en agua tibia. 6 tazas de harina de maíz que yo tengo más seca. Si tienes masa de nixtamal, mucho mejor, pero yo aquí no la consigo, así de que tengo más seca. Son 6 tazas. Voy a necesitar agua. Aquí tengo 4 tazas, pero voy a necesitar probablemente 5. Depende la consistencia de la harina, ya luego les digo. Es agua tibia que puedes muy bien reemplazar por caldo, ya que si tienes caldo de pollo o caldo de res, claro que puedes utilizarlo. Y en esta ocasión voy a utilizar agua. Queso, del que te guste, del que te encante a ti, de ese utiliza. Que lo vamos a cortar en pedacitos así, como en palitos. Ya sea que los necesite más cortos, bueno, pues así como voy, los voy a ir cortando. Voy a utilizar chile jalapeño, el que voy a cortar en rajas. Yo utilizo las semillas, puedes removerlas, pero yo sí se las dejo. Jitomates. Las cantidades, depende de la cantidad de más seca que vayan a utilizar. Ya conforme lo vaya haciendo les digo cuánto utilicé de cada cosa. Sal al gusto y 1/4 de cucharadita de carbonato. Aceite, voy a tener aquí 1,5 tazas, pero ya más adelante les digo qué tanto aceite utilicé. También tengo hojas de epazote que se le pone a los tamales, pero yo normalmente no se las pongo, pero en esta ocasión las tenía y bueno, las voy a tratar. Los voy a utilizar, voy a hacerlos con epazote y sin epazote. Miren, aquí ya me adelanté y puse las hojas de maíz, que básicamente solamente las despegué y las voy agregando aquí en agua tibia para que se vayan suavizando. Yo utilizo agua tibia porque me parece que se suavizan más rápido, pero puedes usar frías si a ti te funciona. Las vamos a dejar aquí y hasta que las necesitemos las vamos a empezar a sacar. Ahora voy a preparar la masa. Lo que voy a hacer primero es que le voy a agregar el carbonato y la sal. La sal es al gusto. Yo aquí tengo 1,5 cucharadas, pero no la voy a poner toda, la voy a ir agregando después para que no me vaya a quedar salada. Que la masa tiene que quedar un poquito salada. Voy a mezclar muy bien. Tiene que quedar un poquito salada para que cuando ya salgan los tamales cocidos queden al punto. Porque si las dejas solamente sazonados normal, te van a salir sin sal. Por alguna razón cuando se cocinan pierden sal. Entonces así es como me funciona a mí. Dejarlos un poquito saladitos y ya cuando salen perfectos. Bueno. Eso es todo lo que le voy a agregar ahora y conforme vaya mezclando voy viendo si le falta sal. Bueno, ahora el resto yo lo voy a hacer en la batidora. Como no es tanta masa, para no batirla en la mano, voy a utilizar la batidora para que me ayude un poco. Aquí voy a agregar toda la masa seca al vaso de la batidora, que si lo quieres hacer a mano está bien, si no tienes batidora. Yo lo hago así solamente para ayudarme un poco. Lo voy a agregar todo. Y aquí ya a este momento le voy a poner el batidor, que voy a utilizar este. Le voy a agregar aceite, solo un poco, lo voy a ir agregando poco a poco para ir mezclando. Y le voy a agregar, mezclo con la espátula. Y le voy a agregar agua. El agua tiene que ser tibia
Creo que queda más suavecita. Si estás usando caldo, pues que sea un poco tibio, que no sea muy caliente. Y bueno, ahora voy a empezar a batir. Y poco a poco le voy a ir agregando el aceite y el agua. Miren, esta es la consistencia en la que queda. Ahorita se las voy a mostrar, la voy a sacar de aquí y la voy a revisar ya con las manos, a ver cómo quedó y a probarla, a ver cómo quedó de sal. Le puse una cucharada y media, una cucharada de las grandes y media, y 5 tazas de agua. Me quedó como bien poquita agua, pero ahorita que ya la mezcle con las manos voy a ver si le hace falta. Ya les muestro más cerca. Miren, aquí la masa ya está lista, ya quedó a la textura suavecita, ya no se pegan las manos, ya está lista. Ahora la voy a reservar porque voy a empezar a preparar el relleno. La voy a tapar y la voy a reservar. Voy a comenzar a cortar los jitomates y los chiles jalapeños. Aquí voy a partir el jitomate en rajas, que es como lo vamos a utilizar en el tamal. Así más o menos es como lo vamos a necesitar. Y así los voy a partir todos y los voy a ir reservando. Le quitamos el corazoncito y los vamos partiendo todos, que queden en rajas, así. Y así los voy a hacer todos los jitomates y luego les enseño cómo voy a cortar los jalapeños. Ahora voy a partir los jalapeños y también los voy a partir en rajas. Yo le voy a dejar todo, semillas, venas, todo, pero si a ti te molestan las semillas, se las puedes quitar, los puedes desemillar como quieras. Yo así los voy a utilizar. Depende qué tan picoso esté, ya sea que le pongas 1 o 2 rajas, ya eso depende de qué tanto te guste el chile. Y así los voy a hacer también, así en rajas, más o menos. Y así los voy a ir haciendo todos. Este grosor más o menos. Que no queden muy gruesos para que no esté muy grande el chile en el tamal. Ya tengo todo listo, aquí ya saqué unas hojas, las demás las mantengo húmedas para que no se resequen. Voy a empezar a preparar el tamal. Voy a utilizar la hoja de lao suavecito. El lao rasposo siempre se ve como con más surcos, el suave se siente como con wax. Ahora voy a comenzar utilizando, lo voy a tratar de hacer con las dos maneras, con la cuchara para que los que no tienen una máquina de tortillas, o para los que no pueden hacerlo con la cuchara, pues lo hacen con la tortilla, o como lo quieras hacer, la manera más que te funcione a ti. Yo pongo la masa en la hoja y la voy moviendo con la misma cuchara y voy agregando masa conforme se va necesitando para poner en toda la hoja. Y la voy moviendo hasta que se va llenando toda la hoja. A mí me gustan delgaditos, no me gusta con
tanta masa, así es de que yo lo riego muy bien hasta que queda suave toda la hoja. Ya que queda así, ya está listo para ponerle el relleno, que podemos ir preparándolos todas las hojas así y al final rellenas, o puedes ir preparándolas y rellenándolas, es como te funciona. Pero aquí te muestro, voy a agregarle un chile, una raja de jitomate y una raja de queso. El tamaño que desees, si te parece muy grande, solo córtalo y pones solamente lo que quieras. También le agregas una hojita de pasote, que yo nunca se la agrego, pero lo tenía aquí, eso se la voy a agregar y voy a hacer algunos sin ella. Entonces ya la cierro, lo aplano de aquí y le doy vuelta para el lado opuesto de donde está la abertura. Le doy vuelta así y ya está listo el tamal. Y así los voy a ir preparando todos. No voy a cocinar nada de esto. Normalmente nosotros preparamos estos tamales cuando hacemos los tamales de mole y de puerco, de carne de puerco. Utilizamos el caldo y cuando se nos termina la carne, queda mucha masa. Bueno, pues entonces preparamos estos así. Quedan riquísimos, créanme. Ahora voy a mostrarles de la otra manera con la tortilla, con la de las tortillas. Con la de las tortillas simplemente pongo una bolita aquí y lo hago como si fuera una tortilla. Y yo lo que hago es que le pego aquí para que no se pegue el papel acá. Y ya queda así, entonces ya le pongo el chile, el jitomate, igual el queso y la ramita de epazote, que yo no la encontré fresca, así es de que yo se la voy a poner así. Y ahora sí voy a cerrarlo. Y igual queda así el tamal. Y ahora sí los vamos a preparar así todos. Y les muestro cómo los vamos a cocinar. Aquí ya adelanté, ya los estoy acomodando en la cacerola. Aquí le tengo una base, es como para la vaporera. Como yo no tengo vaporera especial para tamales, yo le puse una parrilla abajo y le puse agua que no va a pasar más arriba de la parrillita, para que no se les vaya a salir la masa a la hora de que estén hirviendo. Los voy a seguir colocando así y luego los vamos a tapar. Aquí ya están listos, ya están todos listos. Ahora los voy a tapar, pero antes le voy a poner todas las hojitas, estas pedacitos que quedaron, se los voy a poner encima para guardar el calor, el vapor. Y también le voy a poner una toalla para sellar todo el vapor y luego la voy a tapar. Y así los voy a cocinar. Ya los puse a temperatura alta, pero en cuanto agarre el hervor lo voy a bajar a fuego medio bajo y los voy a revisar en 1 hora. Aquí ya pasó 1 hora, los voy a revisar. Voy a utilizar la pinza porque está muy caliente. Voy a quitar las hojas que le había puesto y voy a revisar. Lo voy a sacar y lo voy a dejar que repose un poco porque está muy caliente. Lo voy a dejar que repose y luego los muestro. Miren, aquí ya los saqué. Aquí se los voy a mostrar. Estuvieron 1 hora. Miren cómo se despega. Quedan riquísimos. Este es un cabellito de la hoja. No importa. Miren.
Lo voy a partir para que lo vean. Miren, queda bien, bien suavecito, bien rico. Y ahora la mejor parte, probar. Voy a ver cómo me quedaron. Bien ricos. Intenten hacerlos. Cuéntenme en los comentarios si les ha gustado. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta receta. Si les ha gustado, regálame un me gusta. Suscríbete a mi canal. No olvides compartirlo con familiares y amigos. Toca la campanita para nuevos videos cada semana. Adiós.